Vale, vale, perfecto. Pues bienvenidos a esta sesión de cierre del octavo módulo de recursos y especializaciones para el viajero. Ya es nuestro antepenúltimo módulo, nos quedan solo dos por delante, muy poquito tiempo. Y hoy para hacer este cierre tenemos a Jordi Serrallonga, que ya lo conocéis, ya lo habéis tenido en el foro, pero bueno, os comento un poquito sobre él. Es arqueólogo, naturalista, escritor, viajero y guía de expediciones. Es consultor y colaborador docente de la Universitat Oberta de Cataluña y desde hace más de 10 años se dedica a guiar diferentes expediciones científicas en diferentes regiones del planeta y aparte pues ha escrito algunos libros como Mito, Vida y Extinción, Animales Invisibles junto a Gaby Martínez, que ya lo habéis tenido en módulos anteriores, y también Dioses con pies de barro. Así que nada, pues os dejo con él para esta sesión un poquito más dinámica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tras el contacto así teórico estos días pues de alguna manera de cruzarnos preguntas, respuestas, reflexiones, yo creo que sería muy interesante que hoy pues podamos plasmar así un poco más en directo algunas de las reflexiones que yo pienso que merecerían entrar con mayor profundidad, ¿no? Si queréis podemos ir por orden, por los tres temas que planteamos, aunque sí es cierto que me gustó mucho que como mínimo con el segundo tema pues surgiera un poco pues podríamos decir un poco no la polémica, pero sí la discusión profunda en torno a ese texto que os introduje, que era un texto que estaba puesto con toda la intencionalidad, ¿no? Precisamente para provocaros, ¿no? Para ver si estabais de acuerdo y bueno, como mínimo me gustó que detectaseis que las cosas no son tan claras, no son tan blancas o negras, sino que muchas veces en el mundo del viaje o en el mundo de la comunicación del viaje, pues y más en la parte que hemos tocado mucho nosotros, que también en la parte del viaje más de contenido científico, más especializado, ¿no? O en otras lides, pero especializado, pues bien, que cómo se puede ir articulando la figura del especialista externo con la del comunicador dentro del viaje. Pero como lo prometido es deuda y como he dicho que íbamos a ir un poco así por orden, en esa primera pregunta que os hacía o en esa primera reflexión que os lanzaba, hablábamos un poco de si cuando nos lanzamos al viaje, nos lanzamos en un viaje que ha de tener una cierta especialización, ¿no? Conviene o priorizaríamos más el viaje, podríamos decir, programado, guionizado, o dejar paso a ese viaje, pues eh, podríamos decir más azaroso, ¿no? Dejando un poco la puerta abierta pues a esas situaciones, ¿no? Que nos pueda llevar el azar, que nos pueda llevar la suerte, pero cuando esa suerte o ese azar tenemos que ir con cuidado, pues porque lo mismo vamos en un tipo de expedición o vamos en un tipo de proyecto en el que todo es tan medido a nivel económico, que esa es la parte que normalmente nos marca más últimamente, ¿no? Y antes siempre lo era así también, pero yo creo que cada vez pasa más, ¿no? La parte económica. Y claro, o por ejemplo la parte de si vamos acompañados en esa parte económica con un sponsor, pues con un mecenas que nos pide una serie de resultados pues de algún tipo que sean, entre comillas, positivos. Simplemente deciros un ejemplo, ¿no? En el mundo de la alta montaña, en el mundo especializado o el del viaje de alta montaña, pues ya sabéis que hay una carrera bestial, ¿no? Por parte de las montañeras y montañeros pues más de renombre en esa carrera, pues por ejemplo, por lo mismo acumular el ser los primeros o primeras en cubrir no sé cuántas cumbres de 8.000, ¿no? O de 6.000 o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que yo leí, recuerdo, me dejó muy tocado, ¿no? Ese artículo, iba en un viaje a bordo de un avión y en aquello de cuando todavía habían revistas, ¿no? Bueno, todavía las hay, ¿no? Pero creo que están desapareciendo ya prácticamente, cuando todavía habían revistas en papel, ¿no? Y de una cierta calidad en las compañías aéreas, había un artículo en
en la que entrevistaban a Edurne Pasaban, ¿no? Y Edurne Pasaban, pues esta gran montañera vasca, me quedé un poco alucinado cuando explicaba que lo mismo ella no disfrutaba demasiado, ¿no? De las ascensiones que hacía pues a los altos picos, pues porque cuando llegaba a la cumbre, bueno, mientras subía, el antes, el durante y el cuando llegaba a la cumbre, estaba pensando en si sería la primera para que la siguiente expedición pudiese estar cubierta por sponsors. Y mientras bajaba, pues ya estaba pensando en el siguiente reto y también en la presión de si conseguiría esos sponsors. Por lo tanto, al final, en resumen, que no disfrutaba. Entonces, yo me quedé bastante patidifuso porque cuando ves que hay gente que es capaz de llegar a esas alturas, pues si me ve, claro, también mi vertiente más es la de científico, la de naturalista, y dices, oye, pues ya que has subido allá arriba, pues párate 5 minutos, ¿no? Como mínimo ni que sea sacar el termómetro y a tomar qué temperatura hay ahí, ¿no? O ya no digo hacerse un selfie, ¿no? Que eso sería quizás lo que seguro que te harán, ¿no? 80.000 para demostrar que has llegado ahí, pero sí, no sé, tocar la nieve de ahí, ¿no? O tocar una piedra o ver de cómo está compuesto, ¿no? Ese pico, ¿no? No sé, tomar datos meteorológicos, que es un poco lo que se hacía antes cuando Humboldt pues llegó al Chimborazo, ¿no? Pues empezó a subir hasta que por suerte le dio el soroche y suerte que empezó a sangrar por orejas y por narices y junto con Montúfar y entonces decidieron bajar, si no la palman ahí, pero es que, claro, ¿por qué la están a punto de palmarla? Primero porque iban vestidos como si se fueran a un baile de estos de salón del siglo XVIII, pero es que por otro lado, cada vez que Humboldt veía una piedra que le interesaba, se paraba, cada vez que veía una plantita que le interesaba, se paraba. Entonces, cuando ves esas subidas y cuando Edurne Pasaban también en ese artículo explicaba que había llegado a una etapa en su vida en la que se había deprimido mucho, que había llegado a un estadio de depresión absoluto porque se sentía vacía, pero también donde se habían producido en algunas de sus expediciones sucesos tan graves como ver que en una expedición rival, ¿no? De los que también van sponsorizados, se produce un accidente y donde ves que en ese momento pues Edurne Pasaban tenía como gran rival a otra montañera coreana, ¿no? Pues que hubo una polémica muy grande porque la expedición de esta chica coreana parece ser que no dio auxilio pues a unos sherpas y a unos montañeros de otra expedición, ahora no recuerdo si era alemana o austríaca, que se habían quedado por el camino, ¿no? Y donde creo que incluso hubo un muerto, ¿no? Y donde se dio la circunstancia que miembros de la expedición coreana casi pasaron por encima andando de donde estaba ese muerto, ¿no? Entonces, en aquel momento, un montañero del equipo de Edurne Pasaban, que, es, eh, que es también vasco, y ahora no me saldrá su nombre, ¿no? Pero es un tipo bastante rudo y tal, pues casi llega a las manos con el equipo rival por decir, oye, que a qué estamos jugando, ¿no? Estamos viajando, estamos descubriendo, estamos explorando, pero a la vez estamos metidos en una dinámica donde en ese viaje no se nos permite nada de improvisación, ni tan siquiera parar para dar auxilio, ¿no? O para prestar auxilio a una persona que está moribunda o que quizás hay que bajar, ¿no? Porque ya desgraciadamente ha muerto, ¿no? Es decir, que de alguna manera, por eso ya sé que podía parecer un tema muy obvio, pero ahora que estamos en pleno siglo XXI, con las nuevas dinámicas de viaje, con las superespecializaciones que hay dentro del viaje, antes en el 19 el viaje era muy genérico, estaba solo, para empezar, reservado para al menos lo que era el viaje entre comillas, de descubrimiento. Y cuando digo descubrimiento no me refiero al descubrir nuevas tierras, sino me refiero al ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, ese viaje en el 19 estaba reservado en el 18 pues a las élites, ¿no? Bueno, por un lado a los militares que pertenecían también a las élites, pero sobre todo si eran personas no militares, pues reservado a personas pues con mucho dinero, con tiempo, con fortuna, etcétera. Entonces, de ese viaje generalizado, que es donde nacieron pues, los grandes geógrafos y los grandes naturalistas,
al siglo XXI, con la superespecialización que tenemos hoy en día, querría saber de cómo veis vosotros y vosotras esto, ¿no? De cómo veis si realmente en ese viaje tenemos que seguir dándole una prioridad a lo que pueda ocurrir, a la improvisación, o realmente ya hemos de rendirnos y vamos tan presionados con los costes de billetes, los costes de días sobre el terreno, etcétera, etcétera, que nos tenemos que rendir pues a esa super guionización y super preparación, que por otro lado he empezado hablando de alta montaña y por supuesto en cualquiera de nuestros dominios, sea un viaje a África por la sabana, sea un viaje oceánico, por supuesto que necesitas de unas preparaciones anteriores, tanto a nivel de documentación como de cartografía, como de a veces preparación física, pero también en cuanto a permisos y muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras y vosotros? A ver, intentemos que el diálogo sea lo más fluido posible y así aprovechemos esta clase Zoom para poder discutir y si hay polémica, mejor incluso. Es decir, sin llegar a las manos, pero podemos hablar todo lo que queráis. Vale, pues si queréis empiezo yo un poco con algunas reflexiones. A ver, claro, depende mucho de los contextos, porque claro, desde aquí, ahora mismo desde la silla de mi casa y tal, claro, por ejemplo, esto de hablando cuando ya hablamos de patrocinadores, de cosas que es que a lo mejor un montañista a lo mejor se está jugando su sueldo o se está jugando el poder llevar comida a su casa. Entonces, depende de muchas cosas. Obviamente, claro, no es lo mismo hablar de ayudar a alguien con un problema puntual que hablar de una vida en juego tampoco. Entonces, hay que depender de eso. Luego también, claro, has comentado no simplemente el caso este con los accidentes y tal, sino también un poco relacionado con el slow tourism y todo, el apreciarse, pues, el apreciar una planta, el apreciar un paisaje, unas vistas y no ir en plan, incluso muchos turistas que no tienen un objetivo concreto, sino que simplemente, pues eso, en plan, que no tienen una misión, sino que van a visitar un país y también es una checklist, lo que se hace mucho ahora de checklist de quiero ver esto, 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 no me salgo de aquí. Y aunque pueden pasar 20.000 cosas a mi alrededor, 20.000 estímulos, que no. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana para no pillar turistas aquí y solo esto y ya está. Yo la verdad no comparto eso, pero al final son... Todo depende de muchos contextos y no es fácil. Muy bien, Raúl. ¿Y vosotras, vosotros qué pensáis? Vale, claro, yo de acuerdo a lo que comentabas sobre el montañista, ¿no? Y sumando un poco a lo que decía Raúl, sí que creo que es importante hacer una diferencia entre los tipos de viaje, porque en este caso, si bien es cierto, sí que se ha desplazado hasta un lugar y tiene un objetivo claro, pero sí que está realizando un deporte, no es que esté ahí por placer, por el placer de viajar, por así decirlo. Entonces, sí que entiendo que tenga unas pautas más definidas, y en este caso, como habéis comentado, ¿no? Que tiene patrocinadores y tal, lo que sí es imperdonable que no se hayan parado a por lo menos preguntar si la persona estaba bien o si podían ayudar en algo, ¿no? Pero sí, eso creo que es muy importante hacer esta diferencia entre qué tipo de viaje está haciendo una persona y qué tipo de viajera es una persona. Muy bien. De hecho, de lo que comentaba Raúl y ahora lo que comentabas tú, Emerson, efectivamente tenemos que separar entre tipos de viajes. Lo único que lo único que ocurre es que sí que es cierto que antes, en el pasado, teníamos que habían personajes que también viajaban con unos objetivos, pero más que claros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto Albert lo tuvo que sufrir conmigo cuando hicimos clases presenciales, pero por ejemplo en el caso de Darwin, ¿no? Durante su viaje, Darwin iba como acompañante del capitán Fitzroy, iba como pasajero a bordo del Beagle, no iba como naturalista. Por lo tanto, él podría haber tomado una actitud cómoda de dedicarse simplemente pues a las cenas, comidas y desayunos que tenía ya previstos con el capitán
de tanto en tanto pues darse un garbeo, ¿no? Cuando llegaban pues a un lugar maravilloso, pues darse un paseo por ahí, pero ya está, ¿no? Pero realmente lo que surgió rápidamente en él, una de las cosas que tenía esta persona, ¿no? Y que podemos extrapolar al naturalista en general, ¿no? Sobre todo del 18 al 19, era la curiosidad, ¿no? Es decir, que vale, yo tengo estos objetivos o yo tengo estas obligaciones, pero, ostras, me flipa tanto, me alucina tanto esto que estoy viendo ahora mismo, que me salto lo que me tenga que saltar, todas las normas, incluso protocolos, por realmente hacer realidad este sueño, ¿no? En el caso de Darwin, la lió parda cuando llegaron a Argentina. También es cierto que él se mareaba a bordo del Beagle, fue mareado más de 5 años, no se acostumbró jamás a ir a bordo de un barco y eso fue motivo también de burlas, ¿no? Pero aunque le respetaban y le tenían mucho cariño a la tripulación porque era una buena persona, pero es a decir que, claro, no podían entender que una persona se hubiese mareado 6 años, bueno, en este caso 5 años seguidos a bordo de un barco. Pero cuando llegaron a Argentina, aunque la excusa era para no marearse, bueno, casi monta un motín para poder bajar a tierra y cruzar toda la pampa argentina a caballo y el Beagle lo recoge más al sur, que Fitzroy se oponía porque Fitzroy, como veía que este hombre bueno, que no tenía experiencia, que no tenía ni alma de aventurero ni nada, es que este hombre se me lo van a comer por el camino o se va a perder por el camino, ¿no? Y lo hizo realidad, ¿no? Entonces, en el caso de uno de mis profesores, ¿no? Uno de mis mentores, Jordi Sabaté Pi, que él estaba en Guinea trabajando para ganarse la vida, esto que hablábamos ahora, ¿no? Edurne Passaban se está ganando la vida, tiene que llevar un sueldo, etcétera. Pues Sabaté Pi, cuando él trabajaba en una plantación allí en África a los 16 años, ¿no? Huyendo de la guerra civil bueno, de las consecuencias de la guerra civil. Y cuando tenía que ir a buscar las provisiones al mercado de la plantación, sacaba trozos de papel de calendarios, de albaranes, de facturas, de donde fuera, porque el papel era escaso, y se dedicaba a dibujar todos los tatuajes de la etnia Fang que veía por ahí. Hoy esos documentos, gracias a ello, se han convertido en unos documentos valiosísimos porque todos los tatuajes de la etnia Fang han desaparecido, ¿no? Ahora esta etnia ya no se tatúan. Por lo tanto, esos dibujos que él hizo en los años 40, 50, son unos dibujos que han permitido que hoy tengamos toda esa documentación. Y cuando yo hablaba con él, ¿no? Cuando estábamos en su casa y charlábamos de sus diarios de campo, me decía que cuando veía pasar una mariposa, pues se quedaba prendado de esa mariposa. Si veía pasar un pájaro, se quedaba alucinado con ese pájaro. Por eso siempre digo que el Sabaté Pi y pocos como él han sido de los últimos naturalistas, ¿no? Porque hoy también, incluso dentro del viaje muy especializado a nivel científico, vamos, y bueno, es que en el científico sobre todo, ¿no? Alguien va a la Antártida en una expedición y no pensemos que es como ir en plan Shackleton. Ahora va alguien a la Antártida como científico y solo va a estudiar pues los efectos del cambio climático, por ejemplo, en los musgos, ¿no? Y lo mismo en un cierto tipo de musgo. Por lo tanto, si pasan por ahí un grupo de pingüinos emperador, pues que no se vaya a hacer fotos porque se queda sin beca, ¿no? O se queda sin proyecto porque los 15 días que esté ahí tienen que ser 15 días exhaustivos para recoger datos, ¿no? Entonces, yo creo que esto está bien porque efectivamente el viaje profesional necesita de, bueno, esto es como un piloto de avión, ¿no? O una pilota de avión, ¿no? No le dirás que varíe la ruta porque ha visto un sitio más bonito para que lo sobrevuele su Airbus, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando el viaje nos lleva a parajes que eran que eran nuestra ilusión, ¿no? Que era nuestro deseo observar. Eh, Ahora le doy más paso a Irene y a Elena a ver qué opinan. Eh, ¿Cómo podríamos hacerlo para que, no sé, lo mismo es una utopía, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerlo para volver a ese espíritu de querer descubrirlo un poco todo, ¿no? De no decir que lo podemos saber todo y estamos preparados para entenderlo todo, pero sí como mínimo recoger esos datos, fotografiarlos, medirlos, filmarlos
para poder después compartirlos con otras y otros especialistas que puedan sacar conclusiones de esas observaciones, que es un poco lo que ocurría antes, ¿no? Alguien en el 18 hacía un dibujo de un canguro en Australia, como fueron los primeros dibujos de los canguros, que eran horrorosos, y no sabía lo que estaba haciendo, pero después cuando regresaba pues, a su país de origen, esos dibujos se los llevaba a un tipo que sabía que le gustaban los bichos raros, ¿no? Y gracias a eso, pues se descubría que había una nueva especie, ¿no? Un poco ahora, pues lo mismo que te vayas de misión petrolera, de prospección petrolera, pues yo qué sé, por el norte de Europa, ¿no? O te vayas a la Patagonia, ¿no? Y vale, de acuerdo, estás en un trabajo de prospección minera, pero si pasa por ahí un animal, lo anotas porque lo mismo es que nadie había visto ese animal en ese punto desde hacía tiempo, ¿no? Como puede ser un puma o como puede ser un gato salvaje de las zonas patagonas, que hay lugares donde hace años que sabemos que están porque vemos sus pisadas y vemos sus excrementos, pero no los vemos físicamente, ¿no? Ya os digo, ¿no? A ver cómo podríamos, ¿no? O si creéis que sería posible volver a aquello de alguna manera. Hola. Hola. ¿Sí, eres Irene? ¿Irene? Irene, sí, es que tengo el internet un poco regular. Me he quitado la cámara a ver si funciona mejor. ¿Hola? Perfecto. Hola, te escuchamos. Vale. Nada, sí, sobre lo que comentabais, yo me estaba, y ahora esto último, me estaba preguntando, imaginando los viajes grupales, ¿no? O con objetivos específicos o así, ¿cuánto margen de improvisación hay allí y eso, ¿no? También supongo que depende de si hay alguien que dirige esa travesía o ese viaje y su mirada, ¿no? Y, y yo creo que estaría bueno de repente, me imagino como tener sí, Irene, ahora te perdemos, ¿eh? sí, un objetivo específico. Irene, no sé si podrías repetirnos lo último porque es que llevamos un ratito que no te entendemos bien, que se oye entrecortado. Ay, Hola, Irene. se fue, perdonad. Ahora te volvemos a oír. Vale. Estaba diciendo, me refería a los viajes en grupo, ¿no? O, expediciones grupales con quizás un objetivo concreto, que supongo que dependerá también de quién dirija aquello y su mirada, ¿no? Si tiene una mirada más abierta, y creo que sería como una buena idea, aparte de tener X objetivo de investigación, también quizás ampliar eso a otros objetivos secundarios, por decirlo de alguna manera, para tener una mirada más abierta y, y Hola, Irene. ¿Nos oyes? Bueno, en todo caso, Elena, ¿qué opinas tú? A ver si Irene puede recuperar un poco la conexión. O sea, la pregunta era si pensamos, si cómo, de qué forma podríamos. Bueno, me perdí un Bueno, poco la pregunta. Perdón. bueno, no te preocupes, que lo puedes articular como te vaya más bien a ti. Estábamos hablando de un poco el viaje organizado o super guionizado versus un Ah, viaje ya. más, podríamos decir, Sí, en general. improvisado, pero dentro de esa improvisación, pues bueno, evidentemente lo que decíamos, no tiene que haber blancos y negros, ¿no? Sino cómo podríamos recuperar a veces ese espíritu que teníamos en el pasado, que evidentemente era más fácil porque no viajaba Claro. tanta gente, por un lado, por otro lado también porque todavía había muchas cosas por aprender, ¿no? Bueno, esto nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero evidentemente había muchas teorías todavía por desarrollar en cuanto
yo qué sé, el origen del cosmos, el origen de la Tierra, el origen de la vida, de la humanidad, ¿no? Y en otros campos, pues por supuesto, había mucho por conocer a nivel de prospecciones geológicas, de prospecciones, yo qué sé, botánicas, etcétera. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves hoy en el siglo XXI? Uf, es que, claro, estamos en un momento súper, en ese sentido, yo creo que distinto al resto de los siglos, ¿no? Es decir, yo incluso recuerdo cuando era niña, no soy tan mayor, y yo recuerdo cuando era niña viajar sin internet, cuando era adolescente incluso, ¿no? Y veinteañera, viajar sin internet y la liberación que suponía irte realmente y desconectar realmente del mundo, ¿no? Del exterior y irse y hacerlo, o sea, y realmente viajar de forma más improvisada, ¿no? Hoy en día Internet tiene muchísimas ventajas, pero yo creo que el problema también es que la improvisación se nos sale un poco de ahí, porque claro, no sé, a lo mejor vosotros no, pero yo muchas veces acabo cayendo estoy en un sitio del que no conozco nada y a veces entro en Internet para ver qué me ofrece ese lugar, ¿no? Y aunque lo intento evitar, Internet está ahí, la información está ahí y es como, me parece súper complejo el poder ser improvisado, o sea, improvisadores ahora. Entonces, yo lo que haría, en primer lugar, si de verdad quiero improvisar y de verdad quiero o sea, quiero tener una aventura más como las que se tenían antes, el móvil tiene que desaparecer, yo creo, porque el móvil de entrada te impide esa improvisación, ¿no? Desaparece por completo. Y después, claro, intentaría. Yo creo que la clave siempre ha sido intentar estar en el lugar, en el presente, ¿no? Que yo creo que ahora es un poco en lo que fallamos. No estamos solamente ahí, estamos mentalmente en un montón de sitios al mismo tiempo. No, no estamos, no digo todo el mundo, pero por ejemplo a mí yo reconozco que me pasa, que yo llevo viajando muchísimos años y yo noto que mi forma de viajar en los últimos 10 es un poco diferente de la que tenía antes, porque ahora no estoy todo el rato en el presente, no estoy en ese lugar todo el rato, estoy pensando en millones de cosas distintas, estoy pensando en lo que he visto, en lo que veré, estoy pensando, no sé, me parece muy complicado, me parece más complicado el tema de la improvisación en ese sentido. No sé si tiene sentido lo que digo. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido porque todo lo que estáis diciendo, tanto Raúl como Emerson, como Irene, como tú, tiene sentido, pero además es que es cierto. Es decir, pensad que mi viaje más reciente ha sido, aparte de algunos que he tenido que hacer ahora estos días por Atapuerca, pero casi lo podríamos meter en el mismo saco. Pero sí que es cierto que estuve en agosto más de 3 semanas por allí, por Alaska y por el Yukon, que era una expedición que me hacía muchísima ilusión porque, bueno, por mi formación, por mis estudios, por mi trabajo, me he movido más por África, me muevo más por lugares como Galápagos o Patagonias y que me apasionan y que son mi casa, ¿eh? Pero lo de Alaska y Yukon, pues era un poco la llamada de lo salvaje, ¿no? Un poco en plan Jack London, ¿no? Aquello de ir a ver unos lugares que habían formado parte de mi infancia a través de la literatura, ¿no? Y también a través del cine bueno, y de toda una mitología, ¿no? Que tenía configurada yo de aquel lugar. Por lo tanto, había un objetivo científico, pero también había una ilusión personal. Claro, yo creo que si hubiese hecho este viaje a Alaska y Yukon hace 30 años, como cuando me moví por primera vez por el continente africano, es lo que comentas tú. Si ya escribo en los viajes, porque escribo muchísimo, siempre voy acompañado, bueno, las tengo por aquí. De hecho, mira, os puedo enseñar la Moleskine de Alaska y aquí pues un poco que acabó gordita, pero le tuve que hacer pues dos suplementos. Es decir, que tuve que escribir mucho, pero os puedo decir que escribí la mitad seguramente de lo que hubiese escrito hace 30 años. Porque hace 30 años, cada noche, con la luz del quinqué, ¿no? Te ponías a escribir, a escribir, a escribir. Y hoy, como esta expedición era sponsorizada, pues cada noche estás pensando si vas a tener wifi, ¿no? Para poder colgar algo en Insta, ¿no? Porque para que de alguna manera las personas o instituciones que te están financiando ese viaje pues vean que estás dejando constancia de ese viaje. Y realmente pues es algo que harta porque hay veces que esa conexión es débil, aunque sea buena, es algo frío. Dices, las maravillas están ahí fuera, ¿qué hago yo aquí ahora
en una habitación de hotel, que es donde está la wifi, intentando a ver si cojo la señal, si se cuelga la foto, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un cambio radical, pero hay otro cambio y es el hecho de que antes íbamos siempre con mapas. Yo recuerdo una expedición que tuvimos que hacer en Australia, que es quizás de las más complejas que he hecho por el momento que era la década de los 90, por el lugar donde íbamos, que era muy remoto, era muy inaccesible, sin lugares con combustible, sin lugares con comida. Pero recuerdo que salimos adelante, ¿no? Evidentemente las pasamos canutas, pero salimos adelante, pero es que tuve que conseguir cartografía militar para moverme por esa zona. Y tuve que moverme en embajadas con militares para ver si me podía conseguir esos mapas, ¿no? Claro está, ahora este de Alaska y Yukon, pues resulta que me he bajado por primera vez, era algo que me resistía, pero ahí me dijeron que en Alaska y en Yukon, como estás metido mucho por bosques, pues que no funcionan bien los GPS, y como iba con un 4x4 alquilado, pues me bajé la aplicación esta del Maps.me, ¿no? Esta de mapas que es gratuita, me bajé toda la cartografía de Alaska y Yukon y sí, es una pasada. Tienes ahí todos los mapas, te vas moviendo con el vehículo e incluso el 4x4 tenía una pantalla en la que le pude conectar el móvil y se veía bien y tal. Pero narices, jolín, que no tienes que estudiarte entonces el mapa. Es decir, y eso te priva de mucho. Te priva de mucho porque el estudiarte el mapa, ostras, permitía conocer mucho más mejor el entorno o incluso improvisar mejor, ¿no? Si te pasa algo que vas por Costa Rica y constantemente hay derrumbes, ¿no? Hay coladas de barro, tienes que modificar caminos. Cuando vas con el mapa ya lo tienes tan estudiado que dices, pues iremos por la otra carretera. Aquí dependes, por supuesto, ya cuando empiezas con el bicho de la pantalla, pues continúas con la pantalla, te cabreas con la pantalla, te engaña la pantalla, la quieres un día, la odias el otro, pero sí que es cierto que cambia mucho. Y una de las cosas tristes que ha conllevado esto también es que, bueno, Albert lo ha conocido, ¿no? Pero una de las personas que a veces nos venía a dar clases como profesor en este máster, al menos en el presencial, pues era Albert, que también era Albert, Tony. Tony es una persona que tenía una librería de viajes en Gracia, ¿no? En Travesera de Gracia. Está Altair, ¿no? Que por suerte todavía aguanta, pero en Barcelona. Pero estaba también Guía, que esta librería estaba especializada solo en viajes. Muy pequeñita, pero solo en viajes. Tony vendía básicamente mapas y guías y era buenísimo aconsejándote mapas. Pues yo siempre antes de cada expedición me iba o con Albert ahí en Altair o me iba con Tony a guía y salía con 6, 7 mapas, etcétera, ¿no? Hoy los mapas ya no se venden. Es decir, ya nadie prácticamente compra mapas. Cuando realmente yo lo primero que hice para Alaska y Yukon fue comprarme mapas también físicos, porque si se te fastidia el cacharro, ¿cómo te mueves? No vas a hacer la cartografía tú solito de todo aquello, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, viajamos de manera muy diferente. Hay pros, porque Internet te permite conseguir de un lugar donde estás rápidamente que te diga qué horarios tiene el instituto científico que tienes que visitar, o etcétera. Pero también es cierto que yo recuerdo que toda la planificación previa que me hice del viaje a Alaska Yukon la pude hacer un 25 o 40%, me atrevería a decir, de improvisación, porque lugares donde llegaba que pensaba que ese lugar era el más importante para visitar o para meterme ahí para trabajar, vi que eran bosques que lo mismo estaban totalmente destruidos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hice? Hablaba con la gente local, ¿no? Que fue un viaje que me permitió hacer mucha antropología y acabé en lugares donde jamás hubiese ido. Y solo una anécdota antes de pasarle la palabra a Raúl, que veo que me la pide. Deciros que un día que no estaba bien avisado en la pantalla que no iba a haber gasolineras en los siguientes 600 kilómetros, pues cuando ya estaba con el depósito casi vacío, me tuve que meter en un lugar que había una desviación que ponía que había una bomba de gasolina,
era un pueblecito que se llama Chicken, ¿no? Y ahí fue un descubrimiento encontrarme con la meca casi del Bigfoot y del Sasquatch, ¿no? Es decir, un lugar donde yo no sabía ni que existía y bueno, gracias a la búsqueda de gasolina, pues encontré ese lugar, ¿no? Y bueno, de hecho ahora que os he enseñado las libretas, los adhesivos, pues eran de allí, ¿no? Porque me encontré una tiendecita al lado de la bomba de gasolina, que había una chica que todo lo que tenía eran gadgets del Sasquatch y del Bigfoot, ¿no? Y dices, ¿y aquí quién llega, no? Pues bueno, llegaba gente, ¿no? Pero el tema era esto, que no te lo encuentras en una guía o no te lo encuentras en otras cosas, ¿no? A ver, Raúl, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues en general, bastante de acuerdo con estas reflexiones. Yo soy el primero que también suelo frecuentar Altair. Tengo mapas bastante específicos, por ejemplo, de Hokkaido, de la región norte de Japón y tal. Pero no puede ser también. A ver, yo soy relativamente joven, aún soy del 2000, pero que tengamos bastante. Yo el primero, ¿eh? A pesar de no haberlos vivido de primera mano, pero que tengamos un poco romantizado de más todos estos viajes, ya no segunda mitad del siglo pasado, sino también del siglo XIX o en general. Por ejemplo, esto que comentamos de Instagram y tal, claro, que ejemplo este, por ejemplo, es más una promoción y es algo que se tiene que hacer, pero esta gente que a veces yo primero, repito, criticamos de, oye, llega al final del día y sube un montón de fotos del viaje que está haciendo y tal, y lo vemos como muy poser o muy tal, pero no dejan de ser un diario de viaje moderno. Antes también, por ejemplo, eso, llegaba al final del día y también se estaba poniendo a recordar, no estaba viviendo el presente, sino estaba escribiendo sobre lo que había visto ayer o antes de ayer o lo que sea. Y en el caso de una expedición, por ejemplo, también están pensando en, oye, mañana tenemos que llegar hasta tal punto, ¿no? O cuando se hacía el Camino de Santiago también. Hace años también se marcaban objetivos, hay casos y casos, pero que no me parece algo necesariamente negativo en el sentido de no sé, creo que los tiempos han cambiado, pero que quizá, repito, yo el primero, porque yo además me encanta romantizar estas cosas del pasado, soy muy nostálgico, pero quizá los tenemos un poco romantizados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo me quedé anclado en el 19 y eso, por eso os digo que estas sesiones la estoy haciendo con chavales y chicas más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, la idea es esta, de que tenemos que debatir. Y por supuesto que todos somos conscientes que la evolución está ahí, la evolución cultural, la tecnológica, y las ventajas son más que obvias, ¿no? Os he comentado esto mismo, ¿no? Pues que me he bajado una aplicación y me ha funcionado. Sí que es cierto que lo único del diario de campo, sí que me atrevería a deciros que temas de Instagram, TikToks, Twitters, Facebook, yo no sé en qué estadio estamos ahora, pero yo solo sé que, no sé si lo comentábamos incluso con Albert el otro día cuando estábamos en clase antes de empezar, porque salió con algún alumno del presencial el tema, creo. Ostras, ahora tienes tu Instagram, pongamos, como una especie de diario, que yo también lo he visto como así, ¿no? Es decir, pues bueno, como mínimo sé que ahí hay cualquier persona que quiera saber más o menos qué viaje estoy haciendo desde hace unos 15 años o así, pues están ahí metidos en Instagram, ¿no? Pero es que Instagram puede hacer contigo lo que le da la gana. Es decir, mientras esta Moleskine que os enseño aquí, evidentemente puede pasar algo, ¿no? La puedo perder, la idea es no perderla, pero es mía, ¿no? Y la controlo yo. Incluso si, cuidado, alabemos las nuevas tecnologías. Yo tengo colegas que me dicen que estoy loco todavía ir con la Moleskine. Hay gente que hace su diario de campo ya grabando pues todo de voz o escribiendo directamente en una tablet o lo que sea, ¿no? Es decir, que hay muchos sistemas con las nuevas tecnologías. Pero ¿qué ocurre? Que concretamente en el tema de las redes sociales, el problema es si eso va a ser para siempre. Si un día no nos van a arrebatar, bueno, aparte de que un hacker te la pueda hackear, ¿no? Que ahora está de moda incluso de personas no conocidas y anónimas, pues que te hackean la cuenta y te la lían parda. Pues el tema es de que con una persona que sea una persona incluso importante, influencer en esto, ¿no? Pues que encima desaparezca ese registro, ¿no? Pero sí, efectivamente, en mí reconozco, como tú reconoces también, que hay una parte de idealización. Albert, quiero que quiere participar también.
Sí, no, es que me estaba pareciendo muy interesante todo el debate. Yo, claro, vengo del mundo del turismo, así que tengo como quizá otra perspectiva no tan romántica de la democratización del viaje, ¿no? Del auge de las nuevas tecnologías, pero más allá de las redes sociales y de si vamos todos a los mismos sitios y de cómo ha cambiado el viaje, para mí, una de las cosas que más me gustan es que se ha abierto como un abanico de perspectivas, ¿no? Porque en estos viajes que estábamos hablando hasta la primera mitad del siglo XX, precisamente por lo que comentabas tú, Jordi, eran viajes como muy sesgados, ¿no? Solo para las élites, solo para un perfil muy concreto de personas, y ahora lo que estamos viviendo es que todo el mundo puede ir a casi todos los lugares y entonces se están revisitando sitios que no se habían visitados de hace muchísimo tiempo con otra perspectiva de género, otra perspectiva racial, otra perspectiva de colectivo LGTBIQ+, incluso. Y creo que también, aunque no se esté descubriendo quizás nada nuevo, no se esté descubriendo tanto como antes y no se esté improvisando tanto en ese aspecto, pero sí que el mirar los mismos sitios de siempre con otras perspectivas, eso también lo hace para mí muy interesante y aporta otro punto de vista que aunque quizá no es tan nuevo porque el lugar ya existe o esa visión ya existe, pero pues se está poniendo en boca de todos, cosa que antes era muy complicada, ¿no? Y para mí eso es lo interesante y para mí, claro, desde el punto de vista turístico es donde están las oportunidades, ¿no? Hacer lo mismo de siempre, pero de otra forma, ¿no? Con otra perspectiva. Sí, estoy de acuerdo totalmente con ello porque además ahí entramos en el punto que desgraciadamente estos días, ¿no? Que estamos seguramente hoy pondremos las noticias por la noche y nos va a salir el tema del conflicto pues en Oriente Próximo, ¿no? Bueno, ya no es que digo conflicto, pero es que ahora no podemos hablar en singular, ¿no? Son conflictos, ¿no? Bueno, siempre lo han sido, pero ahora tenemos una guerra que se puede abrir mucho. Yo creo que estamos en un momento más delicado de lo que muchos de nuestros gobernantes nos hacen ver, pues porque volvemos a las andadas casi de las cruzadas, ¿no? Esto parece como si fuera hemos empezado la clase diciendo que no hemos de hacer blancos y negros y realmente parece ahora como si fuese una cuestión de buenos contra malos, de una religión contra otra, cuando realmente estamos hablando totalmente de geopolítica, intereses y por desgracia, pues vanidades, ¿no? Lo cual lo sufre como siempre la población inocente. Y en este sentido, ¿por qué os lo digo? Porque precisamente lo que dice Albert, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que, por ejemplo, a principios, hasta el siglo XIX, podríamos decir, eran poquísimos. Alibey, Burckhardt, Barton, los occidentales que habían llegado, por ejemplo, a la Meca, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la visión que había, por supuesto, del Islam, la visión que había de África en cuanto a las etnias que vivían allí, todo era peyorativo, de talante racista, de que Occidente era lo superior, ¿no? Precisamente porque estábamos acostumbrados a que nos explicasen los viajes otras personas que lo mismo podían pertenecer a esos grupos de poder, ¿no? A personas que podían tener visiones sesgadas y racistas o sectarias a nivel religioso de la realidad. ¿Y qué ocurre hoy en día? Pues que es la frase que escuchamos más, ¿no? Y que tendríamos que escuchar mucho más. Gracias al viaje, pues hay personas que se van a un viaje por Egipto, o se van a un viaje, yo que sé, por Jordania, o se hacen un viaje por Marruecos, etcétera, entran en contacto con familias de otras religiones, ¿no? Y cuando regresan aquí dicen, oye, pues esto no es lo que me sale en según qué diarios, de según qué signos políticos, de que allí la gente está obligada a vestir así o así, etcétera, ¿no? Evidentemente también nos sirve cuando viajamos, que lo mismo muchos de esos países que hoy estamos haciendo publicidad constantemente en las camisetas de fútbol, ¿no? O ahora que está la Copa América, ¿no? La America's Cup en Barcelona, pues por ejemplo a mí me encanta Nueva Zelanda, ¿no? Y soy un forofo de los All Blacks y tal,
pero hostia, yo cuando veo las camisetas estos días de los seguidores del equipo de Nueva Zelanda del America's Cup con la publicidad de Emirates, pues dices, jolines, jolines, ¿no? Y cuando se presentó el equipo bueno, cuando se hizo la propuesta del America's Cup en Barcelona, pues con la alcaldía, con la Generalitat y tal, pues estaba allí la bandera de Emirates, ¿no? Es decir, que de alguna manera a veces también hemos podido cambiar la manera de pensar de ciertas religiones, de ciertas personas, de ciertas etnias, gracias al viaje. Y eso es una herramienta fundamental, lo que decía Albert, ¿no? La visión LGTBI+, ¿no? Por ejemplo, antes yo recuerdo de todas las guías que compraba a Tony, ¿no? Pues fueran extranjeras o fueran traducidas aquí, ¿no? Guías de estas físicas, te las leías y aparte que habían bastantes errores a veces de lugares que no eran exactamente pues como se describía, pero a veces lo primero que se ponía es que si eras homosexual, ¿no? O si eras lesbiana, etcétera, pues que no se te ocurriera viajar a este lugar, a este lugar, a este lugar, a este lugar. O sea, que al final no podías ir a ningún sitio. O lo mismo lo ponía incluso de chicas solas, ¿no? Te ponía, si eres una chica y vas sola, no viajes aquí, aquí, aquí y aquí. Oye, vale, se pueden dar unos consejos, se puede decir, oye, pues mira, cuidado por aquí, por allá, pero después, cuando la gente, chicas solas o personas LGTBI, se mueven por estos países, les ha servido tanto para ver que no existía esa represión que nos explicaban, o al revés, o para pensar que, ostras, pues aquel lugar que me pensaba que eran súper receptivos y resulta que me he encontrado ostras, pues que he tenido problemas, ¿no? Entonces, esas miradas son necesarias y esas miradas es lo que nos permite hoy el viaje más universal, ¿no? También es cierto que yo siempre digo que dentro de lo que es la industria del turismo, lo que tampoco hemos de conseguir, no sé si Albert estará de acuerdo, ¿no? Pero lo que tampoco tenemos que ir es al hecho de que el viaje es para... que tiene que viajar todo el mundo, ¿no? Como si fuera una obligación, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que mucha gente me considera como una persona que viaja mucho, que me muevo mucho, pero por desgracia a mi padre no me lo pude llevar a ninguno de estos viajes y a mi madre tampoco, ¿no? Es decir, que hay gente que por sus cuestiones económicas, su trabajo, o las ganas o lo que sea, o por su condición física, porque están en una silla de ruedas, lo que sea, lo mismo no van a poder viajar a esos lugares o no van a poder viajar de la misma manera. Y entonces yo creo que lo que tenemos que conseguir también con el viaje especializado es que, y por eso lo reivindico mucho en las clases, ¿no? Es que el viaje también puede ser un viaje intelectual, un viaje mental, un viaje con los libros, ¿no? Y eso lo hemos de estimular mucho, para que la gente no se sienta frustrada, porque si no yo hasta los 20 y pico años hubiese sido una persona frustrada. Yo mi primer viaje en avión lo hice cuando estaba en segundo de universidad, que nos fuimos a Londres con la universidad al Museo Británico para hacer unos estudios. Pero la gente flipaba que yo que no hubiese cogido un avión antes, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque no me lo podía permitir. Si hubiese podido, claro que lo hubiese hecho, ¿no? Pero es que hoy en día ocurre esto mismo, ¿no? Hay gente que por su profesión, por su tiempo, por su condición económica, por lo que sea, no puede viajar, ¿no? Y eso no tiene que frustrarle, sino que tenemos que hacer que aquellos que podemos viajar o que ya hemos viajado, ¿no? O los que estamos después trabajando esos datos de los viajes, lo divulguemos, que esa es una de las partes que nos lleva al segundo tema, ¿no? Porque si no, ostras, me estoy comiendo el tiempo, es que hablo demasiado. Pero el segundo tema, que es donde hubo bastante polémica y me encantó, es esto, ¿no? Que hablamos de comunicar y trasladar todo lo que veamos durante el viaje. Es decir, ahí es donde os planteaba en mi tema 2, si en ese viaje que hacemos, eh, por ejemplo, si es un viaje especializado, un viaje temático, un viaje ya sea de científicos, de una ONG, ya sea un viaje, yo que sé, para profesional, como os decía antes, una prospección geológica, una prospección, yo que sé, de flores para buscar nuevos perfumes, que de estos viajes hay y muchos de ellos encubiertos bajo la forma de antropólogos
y antropólogas que se meten en etnias, ¿no? Por el Amazonia y lo que hacen es capturar nuevos aromas que después las patentes valen millones en el mercado internacional y las poblaciones indígenas no ven ni un solo duro, ¿no? de esos aromas, etcétera. Pero sí que en esos viajes está la persona especializada y, por ejemplo, yo os planteé un poco el ejemplo del viaje científico y os decía si esos viajes tendría que ir siempre de alguna manera en tándem, pues el comunicador, que es lo que vosotros sois, ¿no? Para lo que os estáis formando, ¿no? El periodismo de viajes, ¿no? La comunicación del viaje, ¿no? Y claro, entonces os puse ese texto, ¿no? De un científico, ¿no? De un arqueólogo, que decía esto, ¿no? Que claro, que el arqueólogo tiene unas capacidades, el científico tiene unas capacidades y el periodista lo engloba dentro del mundo de las humanidades y le busca otras cualidades. Aquello como el tópico de que el científico científica es el tipo frío y cerrado y metódico, y un poco pues el que es bueno en las artes de escribir pues es más libre, ¿no? Tiene una sensibilidad mayor, etcétera, ¿no? Y yo creo que, si no recuerdo si fue, creo que fue Raúl o Emerson, que introdujisteis algunos escritos donde me gustó, ¿no? Porque de alguna manera discutíais esto, ¿no? Discutíais el hecho de esa separación artificiosa, ¿no? Que se ha creado y que yo os dije que os daba la razón, esa separación que yo creo que es injusta, que es entre letras y ciencias, ¿no? O entre comunicadores y técnicos, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo se podrían hacer esas combinaciones de equipo, ¿no? Si realmente tiene que ir el comunicador solo, si tiene que ir el científico solo, si después tienen que trabajar de manera conjunta cuando se regresa al viaje para divulgar los datos? ¿Cuál creéis que es? Ya sé que os lo hice poner por escrito, pero ahora que estáis vosotros aquí en persona y que con la palabra es más fácil, ¿en qué fórmula os sentiríais más cómodos o creéis que tendría que funcionar más? También por el tema de que como os vais a dedicar, algunos de vosotros, ¿no? Y vosotras, al menos os estáis formando en ello, al periodismo de viajes, pues también para cómo veis el tema del intrusismo, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Al final, en el mundo del deporte, ¿no? Pues, o de la comunicación del deporte, pues vemos que cada vez más dentro de la comunicación del deporte, y es un ejemplo que nos puede servir, vemos cada vez más a exdeportistas, ¿no? Que están haciendo de comentaristas, ¿no? Entonces, pues quizás algunos lo hacen bien, ¿no? Pero yo al menos, yo no soy muy dado a todos los deportes, ¿no? Pero yo siempre recordaré a Camacho haciendo las retransmisiones de la selección española, no sé si era en el Mundial o en un europeo, y bueno, y es que era más que un comunicador de periodístico, era un hincha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis vosotros todo esto? Bueno, pues mira, ahora que hables el melón precisamente del periodismo deportivo, en eso totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, soy, como te comenté en el foro, del Manchester United, pero también soy muy seguidor del Real Madrid. Y yo, por ejemplo, los comentarios que puede hacer, por ejemplo, Guti en un partido, no lo veo totalmente intrusismo, ¿no? Porque al final desconozco si tiene la formación o no, pero creo que al final los backgrounds son importantes y no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, también yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esto de periodismo de viajes, pero también me gusta el periodismo deportivo bastante. Entonces, hasta qué punto mi formación que pueda tener después también pueda considerarse intrusismo, ¿no? Pero bueno. Y luego el tema este del crear un tándem y tal, reafirmando un poco también lo que dije en el foro, también creo que sería interesante una cosa que se nos planteó aquí, de hecho, en el máster a inicios, es que otro punto también es somos periodistas, bueno, vamos a ser periodistas de viajes en principio, pero también podemos ser más cosas. En el sentido sobre todo económico, nos lo plantearon en alguna de las conferencias y tal. Cuantos más campos domines y más te formes sobre ellos, pues a lo mejor más dinero te puedes ahorrar en muchas cosas. Si aparte de saber redactar bien, sabes realizar fotografías o sabes editar un vídeo, tal, obviamente que mucho abarca también poco aprieta, ¿no? Pero buen contando el equilibrio también puede ser un punto interesante. Yo comenté mi punto de algo así más independiente, pero depende también, como he dicho antes, del contexto y de con quién puedas contar, el dinero que te puedas permitir.
y lo que estés tú formado para abarcar más de un papel en el proyecto. Muy bien. Sí, Emerson. Yo concuerdo. Ah, bueno. Ay, perdona. No, es que hace tiempo que me he levantado la mano, pero creo que no me estáis viendo, ¿verdad? Ostras, no, es que perdona, es que No tu te mano preocupes, no, no hace está falta, sobre un porque no te fondo, preocupes. No, no es estaba sobre un importante. fondo más blanco y no la he visto. Claro. Perdona. Nada, no te preocupes. Nada, la levanté por otra cosa, pero ya da igual porque estamos hablando de esto. No, Yo, por favor, de este tema. pero No, vuelve a... que va, no te preocupes, Jordi, de verdad. Estaba pensando lo que estás diciendo del intrusismo y es que yo no puedo, tengo que estar en contra 100% porque yo soy una intrusa en absolutamente casi todo lo que hago. Entonces, o sea, es decir, yo creo que está guay el aprender y el estudiar y así, pero muchos de los periodistas más increíbles que yo conozco, la verdad, no estudiaron periodismo, o estudiaron después, ¿no? Primero tuvieron vida y aprendieron y quisieron conocer cosas y gente y lugares y después estudiaron periodismo o se especializaron, ¿no? Entonces, para mí es genial incluso verlo así, porque a veces yo estudio audiovisuales, por ejemplo, sí que me dedico al mundo del audiovisual, pero es una de las cosas que hago. Y mi carrera, sinceramente, o sea, yo estoy a tope con la universidad pública y estoy a tope con el estudiar, pero yo aprendí después de la carrera. Yo en la carrera aprendí, o sea, que me gustaba, bueno, aprendí ciertas cosas, obviamente, aprendí cosas de la vida, pero lo que es después, o sea, lo que es a vivir de esto o hacer cosas sobre esto, lo aprendí 100% después, a base de vivir, ¿no? Entonces yo soy una persona que cree mucho en que si algo te interesa y te apetece y te gusta, pues puedes aprenderlo de mil formas y entonces yo en el fondo no creo en el intrusismo laboral por ese sentido. Y va en contra de mí misma, ¿eh? Porque por ejemplo, yo si quiero trabajar en la televisión de Galicia, porque soy gallega, creo que se nota, pero si quiero trabajar en la televisión de Galicia en el futuro, o sea, soy la última que va a entrar a pesar de todo, ¿no? Porque parece ser que pues, cualquier persona casi ahora mismo puede entrar, da igual lo que haya estudiado, ¿no? Y eso a mí tampoco me parece bien, pero sí que creo que estamos en un momento muy interesante en el sentido de que todos podemos aprender mil cosas, aunque no lo hayas, no sé, podemos hacer muchas cosas distintas. Pues muchas gracias. ¿Y Emerson? Sí, yo un poco hilando con Elena y Raúl, ¿no? Sí que creo que es importante tener motivación, pero también es muy importante la formación. Y luego vamos a este punto del intrusismo laboral, por otro lado, ¿no? Sí, tú puedes tener toda la motivación que tú quieras, pero si luego no conoces las bases, no conoces cuáles son los principios de la ética, ¿no? En el caso del periodismo, luego puedes cometer muchos errores e incluso estamos tratando con vida de personas, ¿no? Nada más y nada menos con vida de personas. Y ha habido muchos casos en los que sí que me he percatado, ¿no? Como decía Elena, de que sí que hay gente que tiene más facilidad de entrar en algunos lugares por el simple hecho de ser mediático o por tener fama o, como comentaba Raúl, ¿no? Por el hecho de estar en algún lugar y al finalmente entrar en eso y estoy en contra por lo que comentaba antes, ¿no? También quería comentar algo que, por ejemplo, sé que en el Reino Unido no hay, como en España, ¿no? Que tenemos colegios de periodistas en los que para entrar te piden la titulación, ¿no? De periodista o de comunicador audiovisual. En Gran Bretaña conozco casos en los que hay gente sin formación que entra por tener X artículos publicados en X medio, independientemente de si es un periódico o si es un blog. Incluso puede tener un blog esta persona y claro, a esta persona se les da una acreditación de prensa o una acreditación de periodista. Y cuando viajan se presentan como press, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención porque, claro, viniendo de un país como España en el que tenemos que presentar una acreditación para obtener esta tarjeta, ¿no? Y que nos dé acceso a lugares que necesitamos a lo mejor para hacer nuestro trabajo, luego venga gente que por escribir un blog también tenga ese mismo privilegio y luego a lo mejor copia y pega
de la Wikipedia o de otros blogs o de lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que es un poco injusto porque creo que las personas, los lectores, se merecen calidad y se merecen principios, ¿no? Y ética y una información de calidad que sin formación difícilmente alguien puede proporcionarles. Pues por ahora tanto lo que planteáis Elena como Emerson me parece genial y Raúl ha levantado la mano. Veo que está el debate caliente. Vale, muy breve sobre esto. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Emerson. Lo que pasa es que yo creo que aquí en España, porque como he dicho, sigo bastante periodismo deportivo y tal, lamentablemente también se hace un poco esa práctica de chavales de 17, 18 años que no han pisado una clase de periodismo en la vida, pero que por literalmente hacer contenido del videojuego FIFA en YouTube y tener una serie de seguidores, literalmente también el collarcín este con el press conference y también acaban pasando a estos sitios. Supongo que es quizás en un ámbito muy específico y que al final está como muy coloquializado, ¿no? El tema del fútbol y tal. Quizá en otros aspectos más serios como la política, la economía, etcétera, son más rígidos, pero con esto al menos, lamentablemente aquí también he visto que pasa. Bueno, yo os quería, para encaminarlo un poco en el tema nuestro de viajes y de comunicación y de viaje especializado, deciros que entiendo vuestra preocupación y sí que es cierto que yo creo que ahí es donde tendría que valer un poco la ética personal, ¿no? de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Elena, ¿no? Que ella, por un lado, suscribo sus palabras en cuanto a que, por ejemplo, mis conocimientos en arqueología y de ciencias naturales, pues los adquirí en el instituto y en casa y en los viajes, ¿no? La universidad, pues por X, por Y, pues cuidado, que estamos en un máster y no tiro piedras al máster, sino simplemente deciros lo que era el estudio reglado de lo que ahora se llaman grados y que en mi momento eran licenciaturas. Realmente pues dependías mucho de qué profesores y profesoras tuvieras y tuve algunos de geniales, os he hablado de Sabaté Pi, ¿no? Que fue un lujo, pero claro, también tenía personas que simplemente pues me pasaban, ahora que hablabais de lo de freír o refreír pues una Wikipedia o lo que sea, pues también refreían apuntes de hacía 20 años atrás o de un libro que habían publicado y que no se salían de ese esquema, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera, por ejemplo, os voy a hablar de un caso en el que yo siempre digo que tuve la suerte, por X por Y, dentro del mundo de la ciencia, de muy pronto, antes de que se valorara en lo que son los currículums actuales, ahora, por ejemplo, esto Albert lo debe saber, en los grupos de investigación, cuando se pide un proyecto gubernamental de investigación, se pide un proyecto autonómico, antes la divulgación se la pasaban por el forro. Es decir, si tú decías que habías sido comisario en tantas exposiciones, habías escrito 8 libros, aunque hubiesen sido bestsellers, pero 8 libros de divulgación y habías escrito para la revista muy interesante no sé cuántos artículos y tal, eso no te daba ningún tipo de currículum científico. Es más, te devaluaba. Imaginaros si devalúa que no solo era en nuestro país, sino en el extranjero. Seguramente todas y todos conocéis, si no lo conocéis, ahora mismo cuando colguemos aquí dentro un rato a buscar sus episodios por YouTube, seguramente conocéis a Carl Sagan y su famosa serie de Cosmos, ¿no? Pues este cosmólogo norteamericano, que junto con la que sería después su mujer, Andruyan, pues escribieron una serie fantástica que después pasó a ser un libro, etc. Carl Sagan era un astrónomo reconocido de primer orden e incluso en la NASA dirigió el proyecto Viking a Marte y dirigió varios proyectos como la sonda Voyager. Pues bien, este hombre que tenía un currículum brutal, por el hecho de que se hizo famosísimo como divulgador, jamás recibió ningún premio de la academia importante porque sus colegas
lo apartaron, ¿no? Es como decir, como se dedica a divulgar, pues no es importante. Yo recuerdo que recién acabada la carrera publiqué mi primer libro y esto me supuso más problemas en mi departamento que no alabanzas, porque muchos profesores y profesoras, colegas míos, ¿no? Porque yo entré como profesor, decían que yo perdía el tiempo, además de investigación, pero que perdía tiempo divulgando esa investigación. Yo lo tenía muy claro, para mí no era perder el tiempo, para mí no tiene sentido que todo lo que hagamos en un viaje o todo lo que hagamos en un laboratorio se quede en una libreta o se quede en 4 paredes, ¿no? Tiene que salir hacia afuera. Y eso es lo que hizo Carl Sagan, que consiguió que miles, millones de personas se estimulasen ante el estudio del cosmos. Muchos de ellos acabaron en carreras de físicas y como mínimo otras personas acabaron con unos conocimientos de que nuestra Tierra no es plana, como ahora se está poniendo de moda otra vez, ¿no? Y no es un chiste, sino que están creciendo el número de sociedades terraplanistas, ¿no? Pues esto es grave. Esto es muy grave, porque quiere decir que no hemos dedicado suficientemente el tiempo para divulgar. Esto hemos reaccionado tarde y ahora sí, en los proyectos de investigación se alaba o no, o se busca que un grupo científico o un departamento de periodismo, lo que sea, dediquen un tiempo y unos recursos y unas publicaciones a divulgar, ¿no? Para eso en las universidades públicas al menos, para eso tenemos dinero público, ¿no? Y ese dinero público le debemos una respuesta a la ciudadanía. En mi caso, ¿qué ocurre? Que eso lo seguí, esa tradición la seguí, y hace unos años, yo creo que llevamos pues, a la broma, pues no sé, deben de ser ya casi 10 años que estoy colaborando con el periódico, pero yo no soy periodista y jamás me veréis presentarme como periodista. Igual que Santi, Albert, pues siguen contando conmigo sin ser periodista, es decir, cuentan conmigo en un máster de periodismo de viajes para que os aporte otros temas. Pero yo no me presento como periodista, porque es lo que decís vosotros. El periodismo es una carrera también. El comunicador y comunicadora tienen que saber unas reglas de juego que yo puedo intuir y que puedo haber escuchado 1000 veces de Santi, de Albert y de Tornero y de muchos, pero no soy periodista. ¿Qué ocurre? Que cuando me ofreció el periódico la posibilidad de ir escribiendo artículos de opinión, ahora ya con la crisis de papel ya no son tan periódicos, sino que es cuando hay agujero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que jamás me he presentado ni he firmado como periodista, firmo como científico, ¿no? Como miembro del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Pero sí que es cierto que cuando yo escribo un artículo en el periódico, quiero que quede muy claro que se vea que yo no soy periodista. Porque ahora mismo el que escribí más recientemente, que salió este domingo, que fue sobre microplásticos, Valentina Raffio, que es periodista y experta en comunicación científica, escribió un par de artículos largos sobre microplásticos, pero con visión periodística. Yo, en cambio, mi artículo era un artículo donde explicaba cosas que yo había visto en Yukon y en Alaska hacía un mes atrás, ¿no? En torno al tema de plásticos y donde hacía una serie de reflexiones como ciudadano en torno a si existe un monopolio del reciclado por parte de varias empresas. Todas las conocemos, Ecoembes y otros, ¿no? Que tienen el monopolio del reciclaje del plástico, del vidrio, y ponía en cuestión el hecho de que se vete a que los ciudadanos podamos sacar rédito de reciclar, ¿no? Pues el hecho de que tú entregues cristal y que te devuelvan dinero, ¿no? Cosas como estas. Pero ¿qué ocurre? Que yo ahí no lo estaba haciendo como periodista, lo estaba haciendo como científico y como ciudadano. Por lo tanto, si yo doy un dato de que existe un monopolio, quizás existe un monopolio de las empresas o de los monopolios del reciclado, si hubiese sido como periodista, tendría que haber aportado las fuentes de que eso es así. Es decir, un periodista no se tiene que arriesgar a decir, mira, esto lo mismo es así, porque he escuchado un rumor, ¿no? No, tienes aquello, ¿no? Pues ir a ver si tus fuentes son fiables o no son fiables. Y ahí es donde está la separación. Es decir, que no creo que tenga que haber problemas con el pseudo-intrusismo, es decir, de personas que se introduzcan
en determinados medios, por ejemplo, esto, pues que un periodista se ayude de un deportista para una retransmisión, siempre que ese deportista o ex deportista no se crea que es periodista. Ese es el problema, porque ¿qué estamos viendo en los medios de comunicación cada vez más? De personas que no dan ya una opinión, perdón, que no dan una noticia, sino que dan una opinión. A mí una de las cosas que me saca de quicio, veo ya muy poco la televisión, veo ya muy poco las noticias de la tele, pero cuando veo un telediario o algo parecido y veo que el locutor, locutora, se pone a dar su opinión o se pone a hacer chascarrillos o ironías con el tema, yo flipo, porque esto no es así. Tú decías ahora, Raúl, que eres muy seguidor del Real Madrid. Yo ahora, porque ya no tengo tiempo de seguir nada, pero cuando era más pequeñajo, yo era un forofo del básquet, yo he jugado a baloncesto y era un forofo del Barcelona. Pues recuerdo yo estar escuchando retransmisiones con Héctor Quiroga, que era más madridista bueno, que el oso y el madroño, ¿no? Pero cuando hacía una retransmisión de un partido Barça-Madrid, aunque sabíamos todos que era madridista y notabas que se alegraba cuando ganaba el Madrid, pero la retransmisión era totalmente neutral. Es decir, y eso es lo que hemos perdido. Y eso llevándolo a nuestro terreno del periodismo de viajes, ahí es donde, por eso os decía, ¿no? ¿Cómo tiene que funcionar ese tándem? Porque a mí también lo que me empieza a preocupar es que en el mundo del viaje ha habido un boom de viajeros por el mundo, viajeros catalanes, viajeros vascos, no sé. Todo este boom que ha habido de programas, no sé si ahora ya un poco más a la baja, pero hubo un gran boom. Y ahí pues vimos también una intrusión de gente que venía más del mundo audiovisual o que venía del famoseo, que se cree viajero, ¿no? Y he visto a veces programas de estos donde se hacen comentarios que rayan como si estuvieras viendo una película de safaris de Tarzán de los años 30. Frases como, ay, qué simpático este negrito, ¿no? Pero cosas así, dichas así, ¿no? Es decir, en el sentido de que dices, ¿cómo lo hacemos para crear esa fórmula perfecta? Porque muchos de estos programas que se pusieron de moda, yo creo que hubiesen funcionado mejor si hubiesen tenido asesores, ¿no? En diferentes campos, ¿no? Y que hubiesen dicho, oye, tío, hasta aquí, que no digas que somos los únicos que estamos aquí en esta montaña, porque es que además que en la imagen se ve otro grupo que está pasando por la espalda, pues no es así. Llevan 20 años este lugar visitándose, ¿no? Perdona, Emerson, que has levantado la mano. Sí, que un comentario a lo que a lo que estabas comentando, ¿no? Claro, lo he visto en las noticias, creo que vosotros también, lo de que se filtraron las preguntas de los exámenes de las oposiciones para televisión española, ¿no? Luego tenemos aquí mucha gente preparada para este puesto y por otro lado tenemos el nuevo programa de televisión española presentado por alguien que no tiene ningún estudio, con un staff que tampoco tiene ningún estudio, además de contar chistes. Es como tenemos dos polos opuestos. Por un lado, gente preparadísima que está literalmente peleando por un puesto en la televisión pública y luego por otro lado tenemos gente que no lo está, que gana muchísimo y que tiene un espacio en prime time, ¿no? Creo que también debería haber aquí un cierto control, al igual como lo hay en los colegios de periodistas a nivel estatal, porque si no hay un control o por lo menos unos requisitos de acceso mínimos para garantizar esto, es que no, la situación no va a cambiar. Entiendo que a lo mejor en programas de televisiones privadas sí que haya a lo mejor un periodista y luego los demás son sus primos, sus familiares, sus amigos que hacen comentarios de cualquier cosa, ¿no? Incluso de vídeos de TikTok o de vídeos de Instagram, como ocurre. Pero claro, en la televisión pública no deberíamos tener cualquier persona que no esté preparada en un espacio, ¿no? Como este. Porque a mí no se me ocurre irme a meter a un quirófano, ¿no? Porque no estoy preparado para eso, pero la gente se siente con derecho de entrar en el periodismo o incluso en la televisión sin tener ninguna preparación. Creo que algo va mal.
Sí, realmente ahora, bueno, esto se graba y tampoco nos podemos pasar, pero lo que has dicho ahora de las televisiones Este es un públicas, espacio libre, aquí podemos, no no, hay censura. no, pero me refería a que la aportación de Emerson es interesante, como todas las vuestras, pero pensad que aquí en el departamento, a Jesús Tornero, eh, realmente ha sido director general de Radio Televisión Española durante un tiempo, ¿no? El anterior al que hay ahora, pues fue él. Y me encantó porque es una persona a la que tanto Albert como yo queremos mucho, ¿no? Es un periodista de pura cepa, pero además es un profesor, es divulgador, tiene los componentes perfectos para juntos con Santi haber hecho este tándem, ¿no? En la dirección de este máster y decir que se largó, es decir, dejó el cargo. Yo no he hablado con él, no le he preguntado las razones, ¿no? Pero creo que fueron públicas, ¿no? Él cuando creyó que no podía, bueno, que sus principios no casaban pues con el cargo en el que estaba, pues hizo lo que muy poca gente hace. Otros dirían, oye, pues me perpetúo en el cargo, chupo de coche oficial todo lo que pueda, me monto aquí unas dietas de narices en sueldo brutal, cuando me llevan al Congreso, pues ya habéis visto, cubatas a 2 euros o menús casi con caviar, pues más baratos de lo que puede ser en una facultad universitaria, que casi pagamos como si estuviéramos yo que sé, en un aeropuerto. Y bueno, y entonces pues otra vía es decir, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Yo tengo mis principios y estos son mis principios y entonces pues seguir con ellos, ¿no? Ese es el problema que tenemos, que por supuesto las televisiones públicas, ¿qué ocurre? Que todos los que yo he podido colaborar algunas veces para documentales, para cosas así, y te das cuenta que hay una cuestión que es la cuestión política y está la cuestión de los carnets, ¿no? Entonces, según qué carnet tengas, pues lo tienes más fácil. Y después es muy divertido cuando ves a algunos y algunas que lo tuvieron todo en según qué épocas, pues que cuando cambian las tornas, ¿no? Y los echan, ¿no? Entonces despotrican de que no les dan trabajo porque es un tema politizado. Y dices, oye, pero si tú hiciste exactamente lo mismo. Evidentemente, a mí por eso sigo bastante, por ejemplo, lo que ocurría en Telemadrid y otros lugares, ¿no? En TV3, que una cosa es lo que opinen las televisiones oficialmente, otra cosa es lo que opinan los trabajadores de esas televisiones, ¿no? Y, por ejemplo, Telemadrid siempre ha sido muy famoso la, que mientras la televisión a nivel de dirección decía una cosa, pues los cámaras, realizadores, equipo técnico, pues te decían, oye, que estamos aquí censurados, que aquí no se puede hablar de esto, no se puede hablar del otro, pero yo he estado por televisiones públicas nuestras y estar en el camerino o estar en el lugar donde te están maquillando y escuchas una llamada de que rápidamente se tiene que prohibir la noticia que va a salir en un momento, pues porque viene desde arriba, ¿no? Y se prohíbe. O palabras que no puedes. Yo recuerdo una coña que había, estábamos filmando unos documentales en Tanzania y nos dijeron, ni se os ocurra hacer ninguna coña sobre el rey, sobre la Muraneta, ¿no? Y yo me lo tomé como un chiste, ¿no? La Muraneta es la Virgen esta de Montserrat, ¿no? Y no era un chiste. Es decir, era que había una serie de palabras tabú que no se podían mencionar. Claro, ahora del rey ya, bueno, del emérito todo el mundo puede decir lo que quiera ya, ¿no? Pero han habido otras épocas. Han habido épocas que si, yo qué sé, Sardá en Crónicas Marcianas hacía una sátira del rey y el Fuentes se pasaba a 4 pueblos, pues al día siguiente sonaban los teléfonos, ¿no? Hoy ya no, hoy porque ahora ya por suerte, pues se ha convertido ya bueno, ya es algo cómico que no es cómico sino es para llorar, ¿no? Pero que por suerte hemos de decir que se puede hablar, pero que pensar que los medios públicos tienen estas cosas. Los privados, pues bueno, las cosas son más fáciles porque el dinero es privado, entonces tienes que decir lo que te digan y si no, te echan, ¿no? A ver, Raúl, ¿qué quieres decir? Nada, yo simplemente recordar también con este tema porque, bueno, de hecho nos hizo un poco de introducción al máster en la primera sesión.
el caso de David Jiménez, que también es bastante reciente y muy presente y tal. Y bueno, todo el caso con el Mundo, con el palco del Real Madrid, donde se supone que se cuecen ahí todas las cosas de las élites. Y también, bueno, un caso que también tuvo que, bueno, por cosas morales, porque realmente tuvo que renunciar porque también estuvo firme con sus decisiones y con sus ideas. Y, y al final también renunció a todo esto que hemos comentado en estos otros ejemplos, ¿no? De pues una vida de callar, de favorecer a los grandes y bueno, y así una rueda de que podría ir generación en generación. Y la verdad no conozco la actualidad de cómo está el periódico del Mundo. Supongo que la persona que esté ahora no habrán cambiado demasiado las cosas, no lo sé. Muy bien. Y perdonad que le he cambiado el nombre a Tornero, es decir, que perdonad, que creo que le he cambiado el nombre de pila, que soy especialista yo en cambiar nombres. Creo que nos ha tenido que dejar Elena, he visto por ahí que creo que tenía que desconectar. Bueno, no me alargaré mucho más, si queréis nos tomamos 5 minutos y no sé si Irene nos está escuchando, porque pobre, como tenía los problemas de conexión. Irene, ¿nos escuchas? Vale, Sí, 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 nos sí, sí. escucha, tenemos ahí un mensaje. Pues nada, que ya como tercer tema era que en estos 5 minutos que tenemos, que si queréis los tres explicar un poco cuál sería esta fórmula que yo os decía, pues bueno, vamos, esto del slow travel, ¿no? Pues dentro de todas esas fórmulas que hay, bueno, primero que si estáis de acuerdo con la fórmula, ¿no? Si estáis de acuerdo con este tipo de fórmula y si estáis de acuerdo con ella, pues qué tipo de viaje slow travel pues os gustaría desarrollar a vosotras y a vosotros. Empezamos por Irene, quizás, que o no tiene suficiente conexión. A ver, voy a probar. Sí, te oímos bien. Vale. Bueno, mi propuesta en el foro era un viaje, un slow viaje dedicado a las artes. Me parecía, hacia la reflexión, que me parecía que la creatividad estaba muy relacionada y vinculada al contemplar eso, a la lentitud, ¿no? En un viaje. Entonces, eso, como participar de talleres musicales, de música en sesiones íntimas, de repente pasear improvisadamente y encontrarte con una exposición y entrar, ¿no? Y charlar, como un poco entre la improvisación y el viaje así artístico. Ay, ahora. Jordi, estás muteado, creo. Perdona, Sí. sí, Emerson, ¿qué viaje nos propones tú de Slow Travel? Bueno, yo, como proponía en el foro, más que una propuesta, comentaba que me tocaba muy de cerca por mi estilo de vida, que es el slow traveling, ¿no? Luego, a partir de ahí, sí que creo que todos deberíamos enfocarnos o tirar hacia una forma de turismo un poco más pausada para contrarrestar todo esto que hemos estado hablando del turismo masificado, del turismo instantáneo, el turismo de redes sociales. Más que nada porque lo que comentabas tú al principio, ¿no? Que luego hay mucha gente que se agobia muchísimo por el tema de organizar su viaje y de ver a qué lugares va a ir y tal, cuando se supone que es por placer, ¿no? Viajamos por placer, no deberíamos agobiarnos. Entonces, claro, si nos estamos agobiando ya desde el principio, hay un problema muy grande. Y luego ya enfocado a lo que decía Irene, conectando un poco, sí que es cierto que viajar nos estimula, pero creo que es por el mismo contacto que tenemos con la naturaleza y con otras culturas diferentes, ¿no? Es como verse en un espejo y reflexionar sobre el lugar donde nos encontramos, con quién nos encontramos y qué podemos sacar de nosotros mismos a través de la experiencia, ¿no? Por eso creo que deberíamos tirar todos hacia el turismo más pausado, más despacio para disfrutar no solo del lugar, sino también de nosotros mismos y de nuestro paso por ahí. Pues muchas gracias, Emerson. ¿Y Raúl?
Y bueno, mi opinión un poco sobre los slow travel, en general, yo mientras no le haga daño a nadie, que cada uno viaje como quiera, yo entiendo que hay gente que a lo mejor no quiere abarcar una única zona y quiere descubrir muchos sitios y quiere ir a lo básico de todas las cosas. Yo no lo comparto, pero entiendo que hay gente que es todo lo contrario, que es super fast travel. Pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo también con Emerson y me gusta bastante este término. Y lo que comentaba un poco en el foro, claro, en parte era correcto y la parte no tanto, porque si de slow travel también tiene esta parte de improvisación, marcarte un objetivo concreto de lo que comentaba de visitar los estadios, de la liga inglesa y tal, ir recorriendo a la vez todo el país, pues como que es quizá un poco marcado, ¿no? Pero bueno, creo que se podía hacer también de esta improvisación, sin ningún tipo de prisa si se tiene el tiempo y la economía y ir a la vez explorando, no ir a piñón, sino que ir conociendo también pues la propia cultura de cada una de las ciudades, su gastronomía, etcétera. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Deciros que yo tuve la oportunidad una vez lo digo porque como ahora siempre voy arriba y abajo, pero bastante aquello apretado, pero recuerdo que una vez me pude pegar un par de semanas en Londres, que dije, me voy, pero solo para buscar lugares que yo que sé, que relacionados con las ciencias naturales, que son pequeñitos, que nadie conoce. Y creo que es de los viajes que he disfrutado más a nivel de ir a ese ritmo, solo de ir encontrando sitios. Cuando los encontrabas, pues pasarme horas viéndolos, pero con tranquilidad. Y efectivamente, ojalá todos tengamos otra vez tiempo, dinero y para poder hacer bueno, para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Sobre todo desearos a todas y a todos suerte con el máster, con los TFMs, que os tengo por ahí alguno de vosotros. Y nada, y que ha sido un placer charlar con vosotros y con Albert. Y nada, que se ha pasado volando esta hora y media y realmente pues son estas cosas que son necesarias hacer para aprender más de vosotros, ¿no? Porque que yo siempre digo, ¿no? Que al final nosotros como docentes aprendemos también de vosotros porque sois los que estáis al pie del cañón, ¿no? De lo que tenemos que hacer en las siguientes décadas y espero que el mundo no lo dejemos tranquilo, bastante tranquilo, como para no acabar como esta película que supongo que como comunicadores y comunicadoras habréis debatido lo mismo, pero yo creo que de las películas que más miedo me han dado últimamente no son las que vemos por ahí por el Festival de Sitges, sino fue la película de Civil War, que aparte yo creo que es un homenaje magnífico al mundo de la comunicación, ¿no? Porque todo el mundo, yo creo que no entendí, muy poca gente creo que entendió la película, pero cuando la entiendes creo que peor, porque es una película que a mí me pareció más bien un documental que una película, ¿no? Por lo tanto, esperemos que no lleguemos a esos extremos jamás, pero nada, que seguro que con gente como vosotros y vosotras, pues conseguiremos cosas mejores. Muchas gracias, darle las gracias a Albert por la coordinación de toda esta sesión, de todo este fórum también y nada, y nos vamos viendo por aquí, por las aulas. Sí, muchísimas gracias Jordi por tu intervención. Gracias a vosotros chicos por conectaros y por ser siempre tan participativos. Nada, con el permiso de Jordi, si queréis debatir un poquito más o preguntar alguna cosa o quizás hacer algún comentario extra, pues podemos compartirles su correo electrónico o me lo hacéis llegar a mí y yo se lo haré llegar a él. Y para cualquier cosita, pues ya sabéis que estamos en contacto por WhatsApp, por mail y nos vemos la semana que viene ya con la recta final del curso, que quedan apenas 2 módulos. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, chicos. Gracias, Jordi. Y Gracias. nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta Hasta luego, luego. Genial, chicos. muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Adiós, adiós a todos.